buenas noches, querida catedral. Un viernes más que el Señor nos permite estar juntos a los pies de la palabra. Una cápsula más en este mes que ha sido especial, llamados al crecimiento. Y la verdad es que después de escuchar las cápsulas de los días justamente viernes, Titán, estuvo la hermana Marcela, Claudita, Jacob, que nos impulsaban a crecer, hoy día yo quiero poder compartir con usted una pequeña cápsula que la he querido llamar Dando Pasos de Crecimiento. La verdad es que es una palabra de desafío, que obviamente el Señor a uno le habla, primero, pero yo quiero compartirla con usted. Y el Señor me inspiró en un hombre que estuve leyendo, que es el paralítico de Betesda, así se le conoce. Y quiero pedirle que usted junto a mí podamos leer esta parte de la palabra que está en Juan, capítulo 5, y vamos a leer desde el 1 más o menos hasta el 10 que vamos a sacar la historia. Acompáñeme por favor con el texto. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud, atención, de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo ahí, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Este hombre se le conoce, como le decía, el paralítico de Betesda. Y el estanque, y estudiando un poco más, se descubrió su ruina en el siglo XIX. Y efectivamente eso es una evidencia justamente de que la palabra es real. Son evidencias arqueológicas. Y se pudo medir. Y la verdad es que tiene bastantes cosas llamativas. Es más o menos de 50 a 60 metros de ancho, casi 100 metros de largo, 66. Y era un lugar en donde estaba lleno de personas enfermas, tal como leímos, personas cojas, personas enfermas, paralíticos, que se encontraban en este lugar, en estos estanques, que eran lugares donde, fíjese lo que decía la palabra, estaba cerca de una puerta, en donde pasaban las ovejas. Claro, pasaban por ahí, tomaban agüita, hacían sus necesidades, y luego estas mismas ovejitas, estos cabritos, se iban, ¿cierto?, a ser ofrendados en sacrificio. Este era el lugar, y Jesús llega acá y ve el caso de este hombre, que la palabra no es por casualidad los detalles, habla de que tenía 38 años estando en un estado paralítico. Y la verdad es que lo primero que me llama la atención y que quiero poder compartir junto a usted es que tantos años un hombre ahí, obviamente sin moverse, sin estar. Yo lo imaginaba nosotros en nuestra vida, que hay momentos de nuestra vida que a veces estamos medio estancados. Estamos en un lugar, por mucho tiempo permanecemos en un estado. ¿Recuerda usted algún estado que haya vivido? Y esperamos justamente a veces ese milagro, que venga un ángel, que nos hable o que nos hable un profeta y nos diga: sal de ese estado que tú estás. Y a veces no es así. Hay veces que obviamente sabemos que el Señor sí lo puede hacer, pero muchas veces esperamos que otros quizás nos puedan bendecir o que puedan ir a orar por nosotros, cosa que no es malo. Pero también hoy día el Señor, a través de esta palabra de crecimiento, nos impulsa algo más. Y sabe que me acordaba de este texto que aparece en Isaías, que quiero que también pueda leer junto a mí en 55, del 8 al 9. En donde nos habla de que sus pensamientos, de lo que Él quiere para nosotros, siempre es mayor. Siempre es mayor. Mire lo que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más
que vuestros pensamientos. Siempre el Señor nos va a impulsar a más, nos va a impulsar a crecer. Y la verdad es que yo le quiero poder compartir quizás 3 pasos en estos minutitos que nos van a impulsar, más todas las otras palabras que hemos recibido este mes, a tomar decisiones claras en nuestra vida. La número 1, que yo decido salir de mi estado de quietud. Fíjese que aquí Jesús le pregunta en el versículo 6. Lo vio acostado y supe que llevaba ahí mucho tiempo y Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y uno se podría preguntar, Jesús sabía el estado de este hombre. Era obvio que este hombre quizá quería ser sano, pero Jesús también te pregunta a ti y a mí hoy día, ¿quieres seguir creciendo? ¿Quieres dar pasos de crecimiento? ¿Quieres dejar de estar quizás en el estado cómodo que muchas veces estamos? ¿Salir quizás de ese estado en que a veces nos sentimos por mucho tiempo estancados? Y yo creo que la respuesta de nosotros al desafiarnos este mes es un sí. Eso sí, es decir, sí, necesito salir de mi quietud, pero muchas veces el Señor nos pregunta a nosotros y nosotros somos los que decidimos muchas veces quedarnos en ese estado. Y el segundo paso nos desafía más, es dejar de echarle la culpa a otros. Cuando Jesús le pregunta al paralítico, ¿quieres ser sano? El paralítico no dentro de su gesticulación que podía tener, dice, sí, Señor. No. ¿Saben lo que dice el paralítico en el versículo 7? Dice, Señor, le respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y aquí, permítame, con ese amor y ese cariño que quizás uno también le tiene, y que yo misma me replanteaba, es que tenemos que dejar de echarle la culpa quizás al otro. Y pensar en que yo muchas veces soy el que no salgo de eso. En que yo muchas veces le echo la culpa al otro. Él no le dijo, sí, Señor. Él dijo, no, que otros no me ayudan. Muchas veces soy yo la que no me responsabilizo de mis actos. No es mi culpa. La culpa es del otro que me dañó. Quizás la culpa es del otro que quizás me estafó. O quizás la culpa es del otro de que yo no pueda salir de este estado. Es la culpa de mi esposo, es la culpa de mis hijos. Y hay veces que yo no reconozco mi propia responsabilidad. No, usted sabe que yo soy profesora. Yo he escuchado, no, el profe es el que tiene la culpa. Y muchas veces decimos, mira lo que tú me haces hacer. Entonces, a veces nos cuesta aceptar a nosotros los seres humanos el poder decidir, sí, yo también tengo la culpa. No quiero tampoco desmerecer quizás la situación difícil que cada uno de nosotros pasa. Pero yo creo que la palabra de este mes que ha sido crecer es entender de que puedo vivir el proceso, pero lo vivo con la cruz. Lo vivo en Él, mirándome a Él, que con Él me voy a fortalecer, que con Él puedo crecer, que con Él puedo pasar lo difícil de una situación. Esos también son momentos en donde yo crezco, en donde yo misma me desafío a ir tomando decisiones y a decir, primero, antes que todo, decir, sí, Señor, yo decido salir de esto. Segundo, es que yo ya no le echo la culpa al resto. Es que puede ser una situación difícil, pero lo vivo en ti, Señor. Jesús me enseña a llevar la cruz y a confiar en Él, en que Él va a estar conmigo en cada proceso de mi vida. Y así ha sido, ¿no? Quizá usted ahí en su casa puede recordar los procesos y ha visto que el Señor ha estado con usted. Pero como tercer y último paso es obedecer su voz. Obedecer a lo que Él nos dice. Mire lo que dice en el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era ese día el día de reposo. Fíjese aquí, Él decidió escuchar la voz del Señor y actuar, y hacer, y moverse. Esos músculos que quizás estuvieron parados, imagínense, 38 años. No había articulación en movimiento, no había huesos totalmente atrofiados. Pero Él decide, escuchó esa voz y se levantó y obedeció la palabra. Me recuerdo a Josué cuando Dios le da la palabra y le dice,
Esfuérzate y sé valiente. Yo creo que Josué tenía temor. Moisés, el gran patriarca, era el que llevaba a la gente a la tierra prometida, pero no fue él, sino que Josué se tuvo que levantar y obedecer esa voz. Esfuérzate y sé valiente, porque tú conducirás a los israelitas al territorio que juré darles, y yo mismo estaré contigo. Obedeció a la palabra. Ruth, que fue la bisabuela de David. Ruth, uno averiguando, estudiando la palabra se da cuenta. Y esta mujer pobre que queda con Noemí, que era su suegra, ¿cierto? Va y dice, no tengo que ir a trabajar. Y fue a sacar la espiga, ¿cierto? Y ahí estaba en el campo de bosque, luego se casa con él. Entonces se movió, obedeció la palabra, siendo que no era una mujer israelita, pero obedeció la palabra. Hoy día el desafío, mis hermanos queridos, es que salgo de mi estado de quietud, dejo de culpar a otros y obedezco la palabra. Yo lo quiero invitar a eso. Sabe que esto me ha permitido ir creciendo y yo sé que junto a usted vamos caminando juntos todos en los diferentes procesos que estemos. La palabra nos desafía. Así que acuérdese de esta pequeña enseñanza y tome decisiones. Si a lo mejor es necesario tomar un lápiz, un papel, escribirlas y hacerse parte, yo me hago parte de eso. Mi amada Kate, le bendigo, le animo a dar pasos para justamente seguir creciendo. Un abrazo, les saludo, les amamos y seguimos adelante.